Daniel Álvarez, carnal, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una plática, una conversación más, güey. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Chido, chido, no, hombre, pues un gustazo, Ángel. ¿Ya cuántos episodios llevas? ¿Ochenta y tantos? ¿O Mm, nosotros ya somos los que llevamos ochenta y tantos, va? a nosotros como Gym Brats grabamos el 84, güey, si no fue el de dolor, Ajá. apenas creo que sí 84. Y tú, ahorita, güey, porque tengo unas más grabadas, tú estás siendo igual, güey. Has de estar siendo como el 84 que yo subo, 85, más o menos, güey, la número del canal, güey, aproximadamente, no estoy muy seguro. Pero pues sí, güey. ¿Cómo andas, Dani? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te encuentras? Y todavía con un poco el ojo chico. Ok. Bueno, no te veo tanto, pero bien, chido, dándole. Felices por Fer. Ayer vi que, Sí, sí, bueno, sí. no sé si podamos, sí, ya podemos, hombre, pues Sí, ya sí, nos sí. hicieron Ya, ya. la exclusiva de su centro de entrenamiento. Ujú. Qué chido verlos crecer a ti también, que veo cómo vas avanzando. Me da mucho gusto. Gracias, güey. Sí, sí, sí. Fer digo, sí, porque esto ya se va a subir, híjole, yo creo que finales de marzo, más o menos, o mediados entre finales de marzo. Y pues Fer nos dijo, ¿no? Una semanilla antes, ¿no? Entonces, ahorita, justamente ayer, que fue lunes, lo subió la noticia y pues sí, o sea, sí da un chingo de gusto. Ya lo habíamos platicado ahí en el podcast cuando a ver si un día nos lanzamos, güey, tú y yo allá, un fin de No, semana. claro, tenemos que grabar Y vamos, contenido. sí, 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 vamos a dar un buen entreno de pata, a ver qué show. Pero pues sí, Entrena, ¿por qué, güey? ¿Por qué quieres hacer eso? de la hack, ahí está la legendaria hack que usa Fer. Yo quiero, Infame. quiero salir muerto de ahí, güey, salir muerto completamente de ahí. Pero sí, totalmente, Dani, ya eres el primer invitado que viene por tercera ocasión. Claro que sí. Yo dije, tiene que ser el tercero, tiene que ser el único, el primero que viene por tercera ocasión, güey, ¿no? No es Entonces, cierto, es porque ya no sabes a quién más, ¿verdad? Ya te también, conozco güey, tus mañas. también ya sabes que tengo mis ahí secretitos. Cuando ya no sale raza, hay que repetir, güey. Échale a los Jimbas, pues sí, güey, ya me la sé, güey. Sí, Así es la sí. gente. Así es la manera de hacer los podcasts, pero pues bueno, aquí andamos. Dani, nuevamente muchas gracias, güey. El día de hoy, pues va a estar interesante. Particularmente, pues las conversaciones son más en torno a conocer al invitado, güey. Pero contigo es pues mucho más interesante. En primera, porque pues es la tercera ocasión que vienes aquí al canal. Y en segunda, pues porque ya hemos platicado muchísimo en Gym Brats, ya hemos tenido el gusto de vernos en persona, o sea, ya nos conocemos un poquito más de fondo, por decirlo así. Entonces, la verdad, el día de hoy, güey, pues quería platicar contigo un poquito respecto a educación. Esa frase la vi, güey, un día en tu historia. No sé si tú la hayas puesto o tal vez la extrajiste de algún autor. La parte de la educación, güey, como acto de rebeldía. Antes de irnos de lleno con la frase, me gustaría platicar un poquito el trasfondo, el por qué te dije, oye, me gustaría Ujú. hablar contigo de esto en el podcast. Porque creo que es un punto muy interesante. Actualmente creo que ya lo hemos discutido en Gym Rats repetidas ocasiones. Esta situación que de repente vemos de contenido rápido, está dando información a ver, bueno, así me gustaría arrancar con esa pregunta, güey. Por ejemplo, ¿tú cómo has visto esa evolución desde que empezaste a subir contenido? O sea, porque yo ahí me he visto tus historias, puta, de hace años, güey. Cuando vino, creo que si no mal recuerdo, Trexler por primera vez a México. No recuerdo si fue Eric Trexler, y tú estabas ya ahí, güey. O sea, tú ya sabías quién era Eric Drexler. No sé si fue que 17, 18 más o menos, Ese fue, me parece que 2019, como un año antes de que pues, se fuera todo el carajo. antes de que cambiara Déjame todo. ver, ¿no? A ver, dale, Sí, dale. 2019. Ah, ok, mira, Vino me estoy Drexler y adelantando. también Brandon Roberts. Ah, ok, mira. Eh, y me gustaría, te digo, empezar por esa parte, como tú estando ahí, güey, o sea, viendo esa evolución durante este tiempo. ¿Cómo puedes ver mejor dicho, cómo puedes describir esa evolución, güey? Durante el 2019, desde que en ese entonces, pues yo todavía ni tenía idea con esta parte de quiénes eran los divulgadores, güey, esta parte de educarte en el área de ciencias del ejercicio, ni de nutrición, güey, porque en ese entonces yo apenas estaba saliendo de la prepa entrando a la uni, 2019, más o menos. Entonces, pues platícame, güey, o sea, tú que has estado un poquito más de ese lado consumiendo esta parte de contenido en México y en Estados Unidos, sé que también, pues consumes igual la parte de podcast de Steve Hall, de Stronger by Science, si no me recuerdo, güey. ¿Cómo has visto esa evolución, güey, aquí en México? ¿Cuál es tu perspectiva después de estar, pues, durante estos años en el medio? Ah, justo
eso te iba a preguntar si ya estabas en la uni en ese entonces. ¿Cómo decirlo? Pues mira, para mí como que empezar con los podcasts, sobre todo el de Revive Stronger, creo que ya lo habíamos platicado en algún momento, pues fue porque era algo gratis, man. Y ya sabes, cuando uno sale de estudiar y estás así como que viendo qué onda, pues no hay un ingreso. En mi servicio social sí llegué a tener un poco de ingreso con consultas, pero pues era cualquier cosilla, ¿no? Entonces digamos que no estaba muy suelto como para, déjame enrolo aquí en esta certificación, en este curso, eso fue ya hasta después. Entonces consumir y consumir contenido fue pues porque era gratis, porque pues, no tenía así como que los recursos para otra cosa. Y porque poco a poco me fui yendo hacia ese lado. No recuerdo exactamente cómo di con Revive Stronger. Creo que fue por algunos canales de YouTube que seguro no vas a conocer. Bueno, el primero, el segundo probablemente sí. El primero es el de Beast Mode Jones, de Chris Jones. Pues bueno, es un tipo que vive en los Estados Unidos, en Texas, Ujú, que tiene su canal y en aquel entonces era, ay, güey, Physics of Greatness. No, a veces sí, ujú, ya tiene un rato. Y pues era un valedor que compartía sus entrenamientos, ¿no? Su nutrición, todo ese rollo. ujú, Y lo chido es que al inicio, cuando iba comenzando él su propio trayecto, estaba bien quebrado. Entonces allá en Dallas, Texas, compraba sus proteínas de esas Five Stars, One Star, algo así, de las baratas, ¿no? ok, Entonces como que empecé a conectar un poquito por eso y sobre todo porque era natural. Y vendía ah, sus playeras así como de No Roids, Just ok, Rage. ok, Y tenía un montón de frasecillas así y tiraba como que ujú, era muy, muy agradable. Todavía sigue ujú, presente en redes, ya no tanto. Bueno, al menos ya no lo sigo tanto, pero todavía sigue. Y ya de ahí como que me fui yendo hacia otros canales y recuerdo que una vez hizo una colaboración con Omar Yusuf, a él sí lo conoces, el de de Iron Culture. Iron Culture, Ajá, exacto. sí, sí. Omar Yusuf antes pues tenía su canal más activo en YouTube y subía cosas así como de, pues, ya sabes, de entrenamiento y esa era la fuente. Y en algún día apareció Mike Israel ahí, hablando del MRB, MEB y todo ese rollo, como un Ujú, invitado, pues yo no sabía quién era Mike Israel en aquel entonces, ¿qué te digo? ¿Qué será? ¿2017, chance? ¿O 16? Por ahí más o menos. ok, ujú, Y ya, de ahí empecé a ver que también salía Mike Israel en Revive Stronger, y después que salía un tal Eric Helms, y después que salía un tal, ya sabes, te vas yendo por ahí. ujú, Y sinceramente, más que buscar, ay, no sé, como superioridad intelectual, a la ujú, fecha, y es algo que trato de proteger mucho, es porque me da curiosidad y porque me emociona, ¿sabes? Así como de, no sé, en los artículos de más de cafeína y tal cosa, o volumen de entrenamiento y tal cosa. Me emociona ver como que, mira, de qué es este estudio, cómo puedo yo modificar mi entrenamiento, bla, 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 porque siempre me he llevado yo, por lo mismo de falta de recursos en aquel entonces, ver cómo lo aplicaba, ¿no? Entonces siento que por ahí partió esa parte. Y sí, ya con el tiempo como que ha evolucionado un poquito esa idea o esa perspectiva que tengo de justamente perseguir la educación como un medio de liberación, por decirlo así. ujú, Pero sí fue por esos canales, o sea que de verdad, y en ese entonces ni Facebook ni Instagram eran así como que fuentes de información como ahora, ujú, ni tampoco era tan común, al menos para mí, ver cuentas de gente, colegas, lo que sea que te daban consejos, ¿no? Que te ponían papers, qué sé yo. A mí lo que me decían pues, cuando comencé a compartir papers era que pues nadie iba a leer eso, que qué aburrido, que mejor pusiera rutinas o recetas, cosa que nunca hice porque en primera me daba pena porque no sé cocinar, bueno, solo lo esencial para sobrevivir, y porque no me interesaba tanto. Simplemente no me ok, llamaba tanto la atención, no porque esté mal o esté bien, nada, sino no me llamaba. Y ya como que de ahí te vas, a ti te ha pasado, de ahí como que, ya conocí no sé, a esta persona y esta persona me pasó el contacto de esta y así te vas. Un ah, efecto dominó. se crean esas redes, por decirlo así, en donde modificas hasta cierto punto, bueno, en mi caso, por ejemplo, el tipo de contenido que consumes, por decirlo así, ¿no? O sea, particularmente yo, pues la red social que más consumo es Instagram, ¿no? Entonces, oye, de repente Ujú. empiezas a seguir a investigadores, estos investigadores agriculturistas, naturales y todo esto, y de repente automáticamente el algoritmo te empieza a aventar este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de perfiles, mejor dicho. Y donde al final, te digo, Dani, o sea, la verdad a mí me es disruptivo porque a veces yo creo que tanto tú y yo ya estamos tan acostumbrados
a ver este tipo de contenido, ¿no? O sea, pues, ¿cuál es el volumen óptimo de entrenamiento, ¿no? Y sacar papers, y sacar la última revisión y etc. Y como que estamos hasta cierto punto ya acostumbrados a eso y yo creo, no sé cuál sea tu perspectiva ahí, ya hasta se tiene como un formato que a mí eso me cuesta mucho trabajo, el decir cómo puedo intentar dar un buen golpe de información en 30 segundos, güey, ¿no? O sea, eso es hasta este punto, pues para mí suena un poco conflictivo, ¿no? Hace no mucho, digo, si viste los reels que subí, que tuviste el gusto de compartirme uno, güey, muchas gracias. Y sí me acuerdo que cuando llegué o cuando el brother que me ayudó a grabarlos me dijo, es que pues no pueden ser más de 30 segundos o 40 para que pues vaya, pueda generar eso que estás buscando o el formato que estás buscando, ¿no? Y está muy cabrón, digo, al final de cuentas, Dani, tú me estás hablando de esas épocas, ¿no? Durante esas épocas pregunta, güey, o sea, ¿qué era más abundante? ¿Podcasts? ¿Blogs? O sea, ¿qué es lo que este tipo de personajes, por decirlo así, los creadores de contenido alrededor de este fitness basado en evidencia más creaban, güey? Era un contenido un Espero que poquito más estés largo. disfrutando bastante de esta conversación. Paso únicamente para avisarte que si estás interesado en adquirir algún suplemento y también en apoyar a este proyecto, probablemente comprar con Essentials sea tu mejor opción. Te dejo links aquí abajo a su página oficial para que vayas y te armes algo, así como también no olvides ocupar el código de descuento Ángel10 para que te lleves un 10% de descuento en tu compra. Essentials, la mejor calidad de suplementos aquí en México. Para mí los podcasts fueron después, más bien eran como videos de qué te Ujú, gusta alrededor de desde 5 a 15 minutos más o menos, era lo típico 20 ya 30 cuando se extendían. ujú. Podcast para mí ya fue hasta después con Revive Stronger, pero sí, eso sí he notado de cómo nos tenemos que ir forzando a sintetizar el contenido y eso pues tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, uno de sus canales era el de Batman Science, el de Neko. Ujú, Y ahorita veo que su canal no está tan activo o no estoy seguro si lo esté. Ya más bien lo veo más presente en redes, en Instagram. Y ujú. su contenido es muchísimo más breve. Antes era como que, ¿cómo decía? ¿No te acuerdas? Este. Darle mucha chicha, ya Ah, sí, sí, sabes. sí, sí, sí. Algo así, no sé Sí, qué, sí, sí. tenía su frase, ya todos tenían sus frasecillas. Claro, sí, 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 güey. Pero sí era más, para mí era más usual ese tipo de contenido. Sí, eso sí ha cambiado mucho. Por ejemplo, Dani, ¿tú por lo regular, güey, en esas épocas, o no sé si a lo largo de tu vida sí, has consumido por lo regular más contenido en inglés que en español? Pienso que desde morro, por ejemplo, Ujú. videojuegos, y ahí sí ya, Ah, probablemente ni sí. los has escuchado, Ángel. Ajá, Super Nintendo, Nintendo 64. ujú, El GameCube ya no le entré al primer PlayStation, ya no tanto. ujú, Pero pues todos los juegos venían en inglés. Actualmente tienes la opción de ponerlo en el idioma que tú quieras y listo, ahí está en automático. Pero ujú, en aquel entonces no había alternativa. Era así como, pues, ¿qué dice ahí? ¿Quién sabe, güey? Y uno se inventaba sus propias narrativas, ¿no? Y ya de ahí como que surgen muchas cosillas de que pues no significaba eso, pero creo que he ujú, estado expuesto al inglés toda mi vida, ujú, justo por ese tipo de medios, por medios audiovisuales, ujú. y después por la música, que fue pues como te puedes dar una idea. Ya te había comentado que siempre la tengo aquí porque me relaja. Sí, sí. La música, cuando empecé a escuchar así como que música, comprando discos con mi propio dinero que ahorraba y invirtiendo más Ujú, tiempo y esfuerzo en eso, la mayoría en inglés porque era la que me llamaba la atención o decía, ah, qué loco está eso, está raro que es, me ujú, llamaba la atención, ¿no? Y ya también como, ¿qué están diciendo? Y ya me agarraba traduciendo las letras o todo ese rollo, tenía un pinche diccionario de este pelo para traducir letras. Y pienso que es por eso, porque clases formales de inglés, solamente las que tuve en la primaria, ujú. porque ya después en secundaria no recuerdo si tuve, creo que sí, y la prepa la cursé en la abierta por cosas que pasan. Sí, sí, sí. Y ya después en la universidad me hicieron el examen, el TOEFL, Ujú. y es más por exposición que he tenido al idioma, no tanto por clases formales. Mis dispositivos trato de tenerlos en inglés por lo mismo, para estar habituado y ya sabes. Pero sí ha sido más en inglés, te soy sincero. Ahí, por ejemplo, y creo que, bueno, al final, Dani, en esos momentos en el cual ahorita me comentabas que eras pues más chavo, adolescente, videojuegos, música, pues yo creo que igual no estaba tan la facilidad de la traducción. O sea, al final de cuentas existía una limitante grande respecto a poder traducir.
Yo consideraría que todo, ¿no? O sea, no te puedo decir que tengo datos, pero yo considero que pasaba lo mismo a lo mejor hasta con libros, ¿no? O sea, al final de cuentas tal vez no podías acceder con tanta facilidad a ellos, esperar hasta que se tradujeran y ya traerlos, ¿no? Y al final de cuentas igual era un momento en donde no existía esta horizontalidad, por decirlo así, donde pues tú tienes acceso a todo, siempre y cuando pues tengas internet, ¿no? Y ahí, por Esa ejemplo, me llama inmediatez, mucho... Ujú, sí, sí. más que nada de inmediatez, ahorita lo puedes hacer en cuestión de segundos. Cosa que antes, será, conoces a alguien que me pueda pasar un libro en PDF Sí, sí, o sí. que dónde lo puedo comprar y comprarlo, pues implicaba recursos y como te digo, en la universidad esos eran prácticamente nulos. Ujú. ¿Qué, qué parte, güey, ahorita que mencionaste inmediatez, ha llegado a este punto para ti en donde esta inmediatez llega a resultar abrumadora? ¿O tú lo has visto desde que empezó este factor de inmediatez por redes, internet, etc., como un pro mucho más que un contra? ¿O sientes que ha llegado un punto en el cual ha sido bastante abrumador? Particularmente para ti, digo, o sea, a lo mejor si lo ponemos en distintos contextos con distintas personas, bueno, ahí puede ser diferente, pero para ti, ¿cómo ha resultado, güey? O sea, tener esta inmediatez hoy en día a lo que ahorita me comentabas hace un momento, güey, de que tenías que traducir, o buscar los discos, traducir la letra de los discos, todo eso, güey. Fíjate que haciendo eso que comentaste ahorita, los discos, para mí pues la música siempre ha sido parte bien importante de mi vida, mis amistades como que se forjaron, las más viejas que tengo, se forjaron gracias a la música por mi mejor amigo Valdemar, que lo conozco desde hace 20 años, que llevaba su guitarra a la secundaria. Y pues por ahí coincidimos de que yo también toco y ya estábamos en los recreos, ¿no? De cómo toco esto, o si es así, o cuál te sabes, ya sabes, ese tipo de cosas. Y es como que, mira, conozco esta música, te la paso un disco, conoces a alguien que me pueda pasar, o mira, encontré esto, me lo pasaron. Había cierta búsqueda, esa parte que ya no existe actualmente y que me es raro ver en las personas más jóvenes, como que ya ni siquiera hacen el esfuerzo. Porque en ese entonces, si tú querías, por ejemplo, escuchar algo, había que buscarle o preguntar quién conocía o oye este disco, ir en las tiendas cuando había tiendas, todo ese rollo. Y esa búsqueda era, pues era muy linda, como que te forjaba de alguna manera a tú buscar lo que tú querías escuchar o como que, ok, a mí no me gusta esto que escucho en la radio, ¿no? O en MTV cuando era relevante. Entonces tú buscabas otra alternativa y tenías que invertirle tiempo, esfuerzo y demás, cosa que ahorita ya no es así. La inmediatez ahorita lo que veo en redes sociales es que, por ejemplo, en el caso de la música, es una mera herramienta de un minuto a lo mucho para ponerle a tu reel o a tu historia o a lo que sea, y eso es lo que es. Y sí se me hace un poquito deprimente porque eso significa que el contenido de esa música tiene que estar, así como lo que ves en contenido en redes sociales, tiene que estar súper sintetizado, así la música, porque las personas ya no prestan atención. Si tú les pones una canción que tarda el intro tan solo 5 minutos, perdiste desde el primer segundo, ¿sabes? Así como en un reel, de que justo eso que me comentabas, que te dijeron, no, es que lo tienes que hacer en 30 segundos. Pues igual acá, esa inmediatez, esa no me gusta particularmente. Entiendo que los tiempos cambian, pero creo que tiene un efecto, eh, pues llamémosle secundario o adverso, en tanto a la atención que somos capaces de prestar a cualquier tipo de contenido y a lo desechable que se vuelve. Por ejemplo, el tiempo de vida de tu reel, que te quedó muy bien, me encantó el formato y se ve muy profesional. Sí. Pero ¿cuánto tiempo de vida tuvo? A lo mejor un día o dos que te estuvieran dando notificaciones de que lo compartieron, un like y o lo que sea. Y ya, ahí quedó. Si Ujú. acaso algún curioso puede ver tu perfil, lo va a ver, le va a aportar, lo que sea. Pero ya, ahora tienes que hacer otro, ¿no? Y lo mismo le va a pasar a ese otro. Y nunca terminas, aunque el contenido de ese reel que hayas hecho es excepcional, tiene un tiempo de vida muy corto, así como la música actualmente, así como prácticamente todo medio que consumimos, cosa que me hace un poco ruido, no me gusta, pero entiendo que los tiempos cambian y hasta cierto punto hay que adaptarse. Sí. Eso que mencionaste, Dani, respecto a, por ejemplo, la parte en donde mi generación, mm, pues todavía, ¿no? Tal vez una generación menos que yo, pero pues sí es donde más puedo hablar desde la parte de mi generación, justamente que al final nosotros ya nos desarrollamos, o sea, nosotros ya nacimos prácticamente con Internet, ¿no? O sea, yo en la primaria.
ya había internet. O sea, yo me acuerdo que abrí mi cuenta de Facebook, híjole, güey, cuando iba creo que como en sexto, quinto de primaria, más o menos. O sea, ya había Facebook, yo me acuerdo todavía, ¿no? Entonces, justo que lo que mencionas, al final de cuentas, para mí mi valor de referencia es ese, ¿no? Por decirlo así, porque al final de cuentas yo desconozco qué había antes, ¿no? Al final de cuentas no tengo la percepción de lo que era buscar información y yo obviamente digo, al final eso es muy común, me pasaba mucho en la universidad, ¿no? Que muchos profesores nos decían eso, como de, no puede ser, es que, ¿cómo no pueden investigar más? Si tienen el internet a la mano, nosotros teníamos que formarnos, ir a la biblioteca, investigar, tas. Y digo, al final creo que justamente al no tener ese valor de referencia, normalizamos el tener tanta información o el tener esa inmediatez, ese acceso a la información, pero al mismo tiempo yo considero, no sé cómo tú lo veas, güey, cuando pasa que ese es tu valor de referencia, se vuelve muy complejo el aprender a filtrar información, se vuelve muy complejo el entender qué es buena información. O sea, a mí me pasó muchísimo, o sea, yo muchas veces durante la prepa sobre todo, esta parte, no, pues busquen información de calidad. ¿Qué es información de calidad, güey? O sea, Claro, era como de, pues yo entro a Google y listo. O sea, literal esa era la fuente. No puedo decir que todos, porque pues tenía 50 compañeros en la prepa, güey, no tengo idea de si todos hacían eso, pero sí me atrevería a decir que la gran mayoría hacíamos eso. Entrábamos, poníamos algo en Google, lo que salía, copia y pega y listo, güey, no había más, ¿no? Entonces, al final de cuentas esa diferencia tan grande que existía entre la búsqueda de información y la valoración de la misma, alguna vez lo comentaba, yo creo que es una habilidad que pues hoy en día se debe cultivar porque yo creo que el acceso a la información ya no es tan complejo, güey. O sea, yo creo que eso está al contrario, hay una sobreinformación en la misma. Pero el filtrar la información, el entender las fuentes de información, el dónde buscar, al final yo creo que ya se vuelve hoy en día una habilidad, güey, sobre todo si no has tenido distintos valores de referencia a lo largo de tu vida y si naces ya con esta inmediatez, por decirlo así, que pues prácticamente fue mi contexto, o sea, yo ya nací con internet prácticamente. yo el otro día compartí una frase de Yuval Noah Harari, un autor, el de Sapiens, ¿sí conoces ese ¿O libro? no? El de Homo El Deus de también es Homo el. Deus. Sí, sí, sí. ¿Mande? El de Homo Sí, Deus. ese güey, Sí, sí, sí. ese mismo. En su perfil compartió una frase que me hiciste recordar ahorita que dice que la censura actualmente no trabaja escondiéndote cosas, sino más bien saturándote tanto de hechos que ya Mm, no ok. sabes qué importa y qué no importa. Ujú, Cosa que, pues sí, obviamente es su opinión, pero es una opinión educada, puesto que es una persona que está instruida en ese tipo de problemáticas sociales. Justamente es eso. Es y lo que te llega a platicar con el ejemplo de la guitarra así súper simple, ujú, que entre más opciones tienes, muchas veces como que no te sirve de mucho, más bien te saturas, más bien te generan ansiedad, pero cuando tienes pocas opciones, a lo poco que tienes le vas a sacar todo el partido. Y eso es una opinión, no es un hecho irrefutable, hay personas que claro que pueden navegar el mundo de información, pero sí sin duda es complejo y nadie nos enseña eso. Es ujú. como que pues, ¿cómo funciona Instagram? Pues lo bajas y listo. No Listo. hay un tutorial, ¿no? De cómo usarlo para cuidar tu salud mental, no hay un tutorial de Sí, sí, sí. más bien, lo único que sabemos es que existe un místico algoritmo Ujú, que o te esconde o te promueve. Y seguido ves figuras públicas comentando, no, es que el algoritmo de Instagram, o me hicieron shadow ban, ya sabes, este ujú. tipo de cosas. Sí, sí, sí. Pues pareciera ser como que hay alguien ahí operando de forma mística detrás de todo esto que controla quién ve las cosas y quién no, y quién se promueve y quién no. Pero no estamos muy seguros de qué sea y cómo funciona y cómo podemos maximizarlo. Entonces creo que eso sí es algo que hace falta muchísimo, aprender a usar redes sociales, porque también se prestan como una herramienta para magnificar las emociones humanas. Que no sé, te grabas llorando para quizás llamar la atención o cosas de esa naturaleza. No lo juzgo como bueno o malo, sino que quizás existen mejores formas de lidiar con tus emociones o usar una red para destruir a una persona que detestas. Ah, no, pues ahora sí, guerra sucia, ¿no? Le voy a echar. Y es probable en algunos casos que funcione, cosa que tampoco creo es una de las mejores alternativas del uso de este tipo de plataformas. Y ahora con la educación, pues es un poco más difícil porque la educación no es inmediata, No. no es un proceso de que en tantos segundos, listo, ya estuvo. Ujú, Por ejemplo, el aprender a tocar guitarra en aquellos años era ir con un amigo.
que ese amigo te enseñara lo que sabía y ahí estabas horas enteras, si no es que toda la tarde, y pues tú feliz de la vida, ¿no? Porque, órale, ya me aprendí un acorde, ¿no? Me Sí, sí, tomó todo sí. el día, pero ahí está. No, no, sí, Ya, sí. por ejemplo, en contenido de música, es como que en un pinche reel de 30 segundos te avientan acá un lixazo súper virtuoso de que, hazle así, ¿no? Ajá, chale, güey. Sí, sí, No sé, no es como decirte, es como que cada vez es más la demanda porque en apariencia para ti ahora eso es normal, como que si no puedes hacer esto, así en chinguísima, se les llama sweeps, sweep picking. Pues entonces no, porque ahí está esa gente que ya saca sus reels, ¿no? Y si tú estás acá clavado con Hago una esta cosa. breve pausa para anunciar mis servicios de coaching online. Si estás interesado en llegar a tus objetivos de una manera más eficiente y más consciente, probablemente podamos trabajar muy bien juntos. Te dejo links a mi Instagram para que mandes mensaje directo y de esa manera yo te pueda dar más información. Que sigas disfrutando mucho de la conversación. Pues, ¿no? Algo así con las redes, que si tú no tienes ya tu tercer auto cuando tienes 15 años y una propiedad y no estás viajando en Tulum cada fin de semana y tu pareja, estos son los que más ruido me generan, tu pareja no te regala que chocolates, que esto y que no te consiente, entonces estás fracasando en la vida. Ay, güey, ese uso de redes sociales es el que digo, sí me asusta a veces. Es una... De hecho, justo ahorita, güey, antes de entrar, estaba viendo un reel, curiosamente, de Sergio Espinar, que comentaba un poquito esa parte, de la parte de la percepción que tenemos. O sea, muchas veces pensamos que la realidad es Instagram y al final de cuentas, pues Instagram está muy manipulado en, en las cuestiones de cada quien sube lo que quiere. O sea, no es como que Instagram te obliga de que, oye, hoy tienes que subir ciertas cosas de tu vida, ¿eh? O sea, tienes que mostrarlo. Pues no, al final de cuentas, cada quien sube lo que quiere. Y obviamente, rodearte de cierto tipo de contenido, pues sí puede alterar. Justamente ahorita ya creo que podemos hablar un poquito de esa parte de la educación al saber que, pues de repente si eres un niño que pasa, ahorita por ejemplo, de 8 9 años, que ya nació con Instagram, que ya nació con TikTok y que al final de cuentas es su manera en la cual puede percibir la realidad, es donde se vuelve volver conflictivo, ¿no? Digo, aquí tal vez ya saliéndonos un poquito de la parte específica que juega en nuestro campo, por decirlo así. Sin embargo, al final de cuentas, yo considero que al estar en redes sociales o al compartir contenido, al crear contenido, pues creo que lo pongo mucho en mi perfil, ahí hace en la frasecita de la biografía, pues compartir con responsabilidad. Creo que es interesante porque al final no sabes quién te va a escuchar, no sabes quién está pasando cierto momento en su vida y va a ver un reel tuyo o va a ver una historia tuya. Entonces, y ya más pasándolo un poquito a este lado, ¿no? De nosotros que nos dedicamos a esta parte de llevar a personas asesorías en la parte de nutrición, en la parte de entrenamiento, es a veces igual conflictivo, ¿no? Esta parte de la educación que hace rato lo comentabas y me acordé mucho, Dani, que al final yo cuando comencé a subir contenido, a crear contenido, para mí era una carrera por consumir lo máximo posible. O sea, consumirlo nada más, o leerlo, o el curso, o el libro, o hasta los mismos reels, ¿no? Sin embargo, ya por eso me gustaría platicarlo contigo, güey, ya que te vas un pasito atrás, ¿no? El decir, a ver, ¿por qué estoy subiendo un reel sobre, no sé, el... ¿Sabes de qué me acordé ahorita? Pequeño paréntesis, güey, del de los... Me gustan mucho los reels que sube Max Coleman, ¿los has visto? Claro, Preparando... haciendo recetas de cocina. Sí, 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 están muy buenos. Y hablar, creo que el último fue de creatina, ¿no? Pero bueno, digamos, ¿no? Nada más, pequeño paréntesis, te quería decir eso. Pero... Bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy subiendo un reel, por ejemplo, sobre creatina? O sea, ¿cuál es el fondo verdaderamente de compartir esa información, ¿no? ¿Es mero gusto? ¿Es querer llegar a más personas? ¿Es querer porque sí llega a pasar? O sea, me llegó a mí a pasar mucho el querer dar una percepción de yo sé cosas, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, tú, que eres una persona que, pues, todos los días prácticamente, haciendo mucho, llegaste al estudio número 100, güey. Felicidades, ¿no? O sea, 100 Sí, güey. estudios, está cabrón 100 estudios, güey. Para ti, ¿cuál es el fondo, güey? O sea, ¿cuál es el fondo de compartirlo? ¿Cómo empalmas esto con la educación, tanto para ti mismo, tanto la parte que también tienes de docente, ¿no? De ponente también, en esta parte, pues se venía los podcasts, de platicarlo. ¿Cómo empalmas esas dos partes, güey? Para ti, ¿qué rol juega el estar consumiendo información, el estar compartiendo información? Pienso que es una forma de yo mismo educarme, porque si me forzo, porque no siempre tengo ganas de hacerlo, a buscar un artículo, a hacer
las cuatro así como que puntos para que se entienda de qué va y la conclusión, que edito para que se vea la imagen con el código QR por si alguien quiere acceder al artículo. Estoy muy seguro que casi nadie accedería a los artículos, pero todos lo pongo para referenciarlo de forma un poquito más digital y más inmediata. Justamente para mí esa es una de las partes importantes. Y también darme cuenta de que pues, no sé gran cosa, porque oye, hay tantos, pero es un mundo de papers y eso también es abrumador. Ujú, Pero lo básico, lo sólido, pues prácticamente perdura. Y ok, sabiendo eso, toda la demás minucia. Pues es como ponerte a discutir acerca de, oye, ¿y esta pastilla qué tiene de diferente con aquella otra? ¿Por qué suena así, no? O sea, a nadie le importa, salvo a la gente que es así como que muy geek. Igual acá, y es como una parte también de diversión, que es, para algunas personas eso puede ser divertido. Pues para mí como que aprender algo así nuevo, curioso, también puede ser divertido. Y sobre todo, pues bueno, como te decía, primero educarme a mí mismo, forzarme a seguir, porque si no... A mí no me sirve tanto esto de dejar un tiempo específico para el estudio. Es más bien como que necesito tenerlo aquí todo el tiempo y así como que estarlo viviendo y me es más factible llevarlo de en esa naturaleza. Aprendo mejor así. Como por ejemplo con la guitarra, que te digo que en todos los podcasts, aunque no se vea, la traigo, de, para como que estar sintiendo las cuerdas, ya sabes, o cosas de esa naturaleza. A mí me ayuda más a aprender así. Mm, pero sí es difícil, porque sí muchas veces te cuestionas el para qué, cuando siempre pierdes como que ese piso, ¿no? De, ¿para qué me estoy? Toda esta gente que me ve, pues, en dónde está? ¿Quiénes son, no? ujú, O por qué les interesaría esto? O ¿por qué están ahí, no? ¿Quiénes son estas personas? Es como que un poco raro ver eso, porque cuando yo estoy entrenando, pues soy yo, y después veo que algunas personas me ven entrenando y pues yo no las veo cuando yo estoy entrenando. ujú, Entonces sí es así como una disparidad entre lo que yo percibo como realidad en el momento inmediato cuando estoy entrenando y cuando veo que las personas vieron mis historias. Pareciera como que hay dos mundos, ¿no? ujú, Entonces, de entrada es eso, como que tratar de educarme y también usar mi plataforma para algo que a mí me parezca interesante. A mí no me parece interesante como que compartir mi día a día habitual, salvo algunas cosas que quizás pueden, llamémosle, conectar con algunas otras personas. ujú, Simplemente no me interesa. No digo que sea bueno o malo hacerlo, sino que a mí como persona no me interesa compartir ese tipo de cosas. No me interesa compartir memes. Claro que me encantan, pero no me interesa compartirlos. No me interesa compartir de celebridades, no me interesa compartir las tendencias, tampoco me interesa agarrar un audio que esté de moda en TikTok y hacer un reel con eso. No me interesa. No digo que esté mal, simplemente es como si me preguntaras, oye, ¿te gusta Bad Bunny? Pues mira, lo he intentado escuchar y simplemente no encuentro nada con lo cual yo conecte, prefiero escuchar otra cosa. No porque sea malo inherentemente, sino porque no encuentro nada con lo cual yo conecte y prefiero dedicar mi tiempo que es limitado a otra cosa. Es más o menos lo que yo me pienso y decidí con la forma en que comparto contenido. Y lo hago en historias, no en reels ni nada de eso, porque desaparecen las historias y eso me gusta, porque hay un componente de búsqueda. Si a alguien le interesa, que le busque. Porque ok, así es como realmente funciona, ¿sabes? ujú, Si a alguien le interesa, pues tiene que saber que esas historias van a desaparecer y, ok, si le interesó, que le tome screenshot y ya después busque el artículo. Ese componente que para mí es normal de buscar lo que te interesa en lugar de ujú, ser alimentado por un algoritmo que no entiendes, que yo no lo entiendo, ujú. para mí también es importante. Ahí, por ejemplo, Dani, me gustaría regresar un poquito a lo que comentabas, la parte de los artículos y de tú aprender, estudiar, si no me recuerdo, lo mencionaste, que era más factible para ti tenerlo aquí, ¿no? O vivirlo en el día a día. O sea, ahí, por ejemplo, a qué te haces referencia? ¿A estarlo llevando a la práctica? ¿A estarlo consumiendo más tiempo, en entenderlo mejor? Digo, hago esta pregunta, güey, porque al final creo que es muy interesante que no por leer algo, no por leer un capítulo de un libro o leer un paper en sí, lo entiendes, ¿no? O sea, digo, a lo mejor hay personas que sí pueden hacer eso, ¿no? Pero particularmente yo, y no sé si sea tu caso o el de las personas que nos escuchan, pues el llevar el aprendizaje, el realmente entender lo que quiere dar
a entender, valga la redundancia, un punto, un párrafo, un capítulo de un libro, de un paper en sí, pues algo conflictuante, o sea, es algo que no es tan sencillo de hacer, así al menos lo considero yo. Tú, por ejemplo, ahí, güey, ¿cómo haces para consolidar esa parte de entenderlo, más allá de tal vez memorizarlo, ¿sabes? De realmente entenderlo y saber que ya son esos pequeños, como por decirlo así, no sé, como speech, no sé si esa sea la palabra correcta, speech, o ciertas cositas que ya se te quedan, güey, en la mente. O sea, ya sabes lo que significa cada palabra de eso que estás comentando, porque lo entiendes, por decirlo así, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí, ¿cómo es ese proceso para ti, güey? O sea, ¿cuál es eso que mencionas hace un momento de tenerlo en el día a día? A lo mejor es como un uso estratégico de notificaciones. Que a lo mejor le dieron like a la historia, ya abro todo el rollo y constantemente estoy viendo ese mismo artículo, como que eso mismo que había puesto en las historias y lo tengo conmigo pues prácticamente todo el día hasta el otro día que comparto uno nuevo. Creo que a eso me refiero, como que estarlo, que te acompañe todo el día y como que tenerlo en la cabeza todo el día y darle tiempo de procesarse, darle tiempo como que de aterrizarlo y aún así, pues los temas no son tan variados, pareciera, Ujú, pero no lo son tanto. ¿Qué tanto puedes realmente estudiar sobre entrenamiento, nutrición, suplementación? Es reiterativo, pero como quizás cada artículo puede tener alguna otra perspectiva, puede tener alguna otra forma, otra población, esas pequeñas variantes son las que, de tanto que lo estoy viendo, como que ya vas aterrizándolo. Entonces no es que sea un solo paper, sino más bien el conjunto de. ujú. No sé si me explico. De tanto estarlo haciendo, es como que ya empiezas a entender cosas un poquito más, de forma más profunda. Digo, Claro, pues ya 100 ya son 100 búsquedas, 100 no como mames. estar poniendo las conclusiones. Ujú, Te digo, si lo haces una vez, pues a lo mejor, ¿no? Pero ya 100 veces, es como que ya casi lo tienes así de en automático, ¿no? Igual acá, si ujú. una vez practicaste, no sé, lo que sea, igual salió, ¿no? Pero si lo has practicado 100 veces, 200 500 1000 veces, Claro. ya como que empieza a hacer memoria muscular. Afinas esa habilidad para poder consolidar ciertas piedras grandes que me llama mucho la atención lo que mencionaste hace un momento, que al final sabes que ya la gran mayoría, las piedras grandes, pues no se mueven y ya lo demás es minucia, eso que mencionaste hace rato. Se me hizo muy interesante porque al final justamente, o sea, igual dedicarle ese tiempo a ese entendimiento, al saber o identificar cuáles son las piedras grandes, al final yo creo que es donde tener ese soporte para seguir investigando es interesante. Yo creo que al final, tanto en esta parte de entrenamiento y nutrición, pues los temas se abrazan, por decirlo así, ¿no? A lo mejor ciertas cosas que no son directamente, no es el tema idéntico al que estás, al respecto a otro, ¿no? De nutrición, a uno de entrenamiento. Sin embargo, al tú leer uno de nutrición, probablemente puede empatarse con distintas cosas de entrenamiento, ¿no? Y al tener como que esas conexiones entre la información que consumes, que como lo mencioné hace un momento, puede ser variada, pero no deja de estar en una misma área. O sea, ese campo, por decirlo así, que nos formamos en esta parte de nutrición para la composición corporal, en esta parte de entrenamiento y lo demás. O sea, al final de cuentas, todavía delimitar esa área es lo que pues hace que sea factible consumir, aunque parezca distintos temas, pero que al mismo tiempo son temas que entre ellos mismos se solapan, ¿no? Y puede ser interesante porque te consolidan esa parte del entendimiento, ¿no? Sí, claro, y también la parte de rebeldía para mí Ujú, significa como que tomar decisiones por tu propia cuenta y hacerte ujú, responsable de las mismas. Lo relaciono mucho con la música. Para mí un acto no rebelde es simplemente poner lo que está de moda, pues porque está de moda y está bien, no pasa ujú, nada. Pero es como, pues no hay mucha decisión, no hay mucho trasfondo tras de ello, ¿no? ujú, Pero cuando tú te pones a buscarle, indagarle, a rascarle, que existe un grupo en Rusia que se llama, como no puedes pronunciar, pero tiene algo interesante que no te mostró el algoritmo y tú tuviste que buscar, árale, pues está interesante, ¿no? ¿Cómo salió? Y poner eso es como que, ok, detrás de hay una toma de decisiones, hay un motivo por el cual hacer las cosas. En ujú, lugar de estar como, pues, adormilados y simplemente poner lo primero que sale, porque pues es lo que sale, es la tendencia. A eso es a lo que me refiero y también es parte de la idea esta de hacer historias de esta naturaleza. Pues porque, oye, la ciencia muchas veces se percibe como elitista. Yo no soy científico, no soy investigador,
pero me da curiosidad aprender cosas nuevas. Y mientras yo pueda cuidar y proteger esa curiosidad, voy a buscar los medios. Antes eran, pues ya sabes, aplicaciones, ¿no? Con alguna imagen, ver Ujú. podcasts, cursos. Actualmente son las historias, quizás cambie el formato. Obviamente va a cambiar el formato, que digo quizás en algún momento, pero es una forma de cuidar lo que para mí es importante de mi persona. Ser curioso, como que a pesar de que, no sé, si en algún momento, ¿cómo decirlo? Mm, me llegara a cansar de, no sé, de más revisión científica, de weightology, de examen, de todo este tipo de cosas, eso es lo que quiero cuidar, que para mí sean una fuente de curiosidad, como que de interés de esa naturaleza, en lugar de una obligación. Ok. Ujú. Y eso es parte también de las historias, que pues, no es obligación, ahí me paga por hacerlas, y no es como que la gente esté pendiente de, ay, ¿qué voy a subir? Obviamente no, yo sé que no es así. Uno que otro puede que sí le emocione, puede que sí tenga como que esa, no sé, ese gusto de verlas, puede ser, pero no tengo la menor idea. Entonces tengo que hacerlo por mí, aunque suene egoísta, pero pienso que es un egoísmo mejor encaminado, el hacerlo por uno. Y oye, esto para mí es importante, pues ahí va. Y me gusta ahí, por ejemplo, esta parte de rebeldía, yo creo que la podemos, pues, referenciar mucho con esta situación que, pues bueno, mira, aquí estamos grabando un podcast sobre, hablando de educación como acto de rebeldía. Estamos creando contenido alrededor de algo que no es común, que algo al final de cuentas no es tan remunerado por redes sociales, ¿no? Por el algoritmo en sí. Claro que al final de cuentas tomamos decisiones o creamos cosas dependiendo del mismo contenido que consumimos, ¿no? Al final de cuentas tenemos que ver algo que nos inspiró o algo que fue como de, ok, ¿por qué no le doy por este lado? ¿No? Pero yo creo que esa parte de rebeldía es bien interesante porque no dejas, curiosamente, pensar que eres libre pensar que eres libre única y sencillamente porque haces lo que quieras muchas veces, pues no va tan encaminado por ese lado, ¿no? Sino al final de cuentas el poder generar esa libertad conlleva esfuerzo, conlleva responsabilidad, conlleva el decir hacia dónde quieres ir y si realmente quieres ir por ese camino, pues bueno, hay que esforzarse para eso y al final de cuentas, eso, aunque se vea muy reglamentario, por decirlo así, pues es rebeldía, porque al final te está saliendo o estás tomando una decisión por ti que te está costando trabajo, ¿no? Y yo creo que esa parte de educación como acto de rebeldía, para mí ha cambiado un poquito el término de educación, desde que entré a la universidad hasta ahorita, ha evolucionado ese término para mí, porque al final de cuentas, consideraría que muchas veces cuando pensamos en educación, inmediatamente nos viene a la mente la parte de, pues, la universidad, ¿no? O sea, un título formal, la educación formal, o sea, como que únicamente se tiene como a eso, ¿no? Como referencia. Pero creo que la educación, pues, escala un poquito más allá, ¿no? Escala un poquito más allá de la educación formal. Digo, ahorita te paso el micro, Dani, nada más, me di cuenta que lees a Chomsky, ¿no? O conoces a Noam Sí, Chomsky, claro. ¿no? Yo la verdad no lo conocía, hace no mucho, lo escuché en un podcast, me acuerdo que estaban hablando de filosofía, ¿no? Y nombraron a Noam Chomsky. Yo dije, ¿quién es Noam Chomsky, no? Porque al final ellos, bueno, lo ponían en ese contexto de la plática como, pues, el filósofo más importante contemporáneo, ¿no? O sea, de lo que ha durante estos últimos 60 70 años, ¿no? Y después de ahí vi que compartías frases de él, ¿no? Por ahí, entonces como que toda esta línea, digo, yo la verdad no lo leía, o sea, por ahí vi su biografía y lo demás y sé como que la relevancia que tiene en el medio, pero pues bueno, o sea, al final de cuentas yo creo que el consumir ese tipo de información, que tal vez no se ve directamente atado a nutrición y entrenamiento, te abre un panorama distinto para consumir la información, te abre un panorama distinto para entender mejor tus decisiones, güey. Digo, ahí creo que, nada, yo te paso el micro para saber qué opinas, digo, respecto a esto, ¿no? Ya teniendo estas referencias, por decirlo así. Fíjate que eso para mí es normal por la manera en que, digamos, me desarrollé con mis amistades por ahí de la prepa. Sí, más o menos por esas fechas.
incluso desde ¿Te está niño. gustando la conversación que estás escuchando o también viendo? En ese caso, probablemente también te guste mucho el otro podcast que tengo con mis carnales Daniel y Fernando, Jim Rats Podcast, en donde hablamos de temas de nutrición y entrenamiento enfocado en la parte del culturismo. Te dejo links al podcast tanto para Spotify y YouTube en la descripción para que vayas y te des una vuelta. Saludos y sigue Porque para disfrutando. mí en ese momento y era lo que tú podías ver en la televisión abierta. No sé, por ejemplo, en MTV te pasaban videos de Rage Against the Machine, que Rage Against the Machine pues fue una banda, digamos, muy popular, así como que del mainstream, pero que te hablaba de políticas internacionales, que te hablaba de Noam Chomsky, justamente, de hecho, el vocalista Zack de la Rocha de Rage Against the Machine entrevistó a Noam Chomsky hace muchos años. Vaya, cosas así como que pensarlas actualmente, digo, ah, cabrón, y eso salía en la televisión abierta, porque ahorita, por ejemplo, toda la música que yo escucho popular, no hay ninguna, al menos a la fecha, a lo mejor puede que yo desconozca alguna, no hay ninguna que no me hable de culear, que no me hable de ser muy chingones, que veniste de lo mínimo y ya eres rico, o de que te gusta una morra, o que te rompieron el corazón. Está bien, está lindo, pero necesito algo más, ¿no? Como que algo que me hable de otra cosa, de todas las problemáticas sociales que existen, de todos los conflictos a nivel global, que yo entiendo, nadie quiere saber de eso porque pues, si te vas a deprimir, lo entiendo. Sí, bueno. Pero el yo haber tenido de niño como que la exposición a esos temas, aunque obviamente no los entendiera y a la fecha son algunos sumamente complejos, al conocer desde temprana edad que existían, no sé, que existía Chomsky, que existía un mundo muy desconocido para mí, pero al cual yo puedo tener acceso yendo a una biblioteca comprando un libro y eso poderlo discutir con mis amigos, porque uno de mis amigos que me ayudaba en ese camino, Paulo, vive en Alemania actualmente, estudió filosofía, entonces como que me recomendaba libros, pues creo que por él conocí a Chomsky, y pues bueno, sin fin y demás cosas de interés en tanto filosofía y política y demás que para mí fue normal, como que, ah, pues qué chido, ¿no? Está todo este mundo. Pero actualmente no veo que sea así. Es como que, pues, ¿en dónde está esa alternativa cuando no te gusta o no estás totalmente satisfecho con el contenido que estás viendo, ¿no? Llámese música, llámese redes, llámese videos, lo que sea. Sí no lo comprendo muy bien. Y sí te da otra perspectiva. Y justamente por eso para mí hago la conexión de que la educación es muy distinto al adoctrinamiento, ¿sabes? El adoctrinamiento es que aprendas que tienes que estar de 9 a 5, que tienes que comportarte de tal manera, porque eso es lo normal, lo estandarizado. Eso es un adoctrinamiento ¿para qué? Para que funcionemos como una sociedad, pero que cuando se lleva más allá con una agenda que beneficia solamente unos pocos, de eso te va a hablar muchísimo Chomsky, pues ahí sí ya va a haber bastantes fricciones, ¿no? Pero educación es tú tomar las riendas, es tú decidir, yo quiero aprender esto, me voy a dedicar y voy a esforzarme por esto, y eso es muy distinto y te puede abrir un panorama bien distinto de lo que es realmente una educación para ti, que también parte de la curiosidad. Siendo que para mí el haber tenido exposición a ese tipo de temáticas en televisión abierta, ha sido bastante importante. Por ejemplo, había programas de televisión Bisbirige en 11 TV, el canal del Politécnico, que pues eran niños que hacían entrevistas, así como que eran reporteros, ¿no? Y según tú podías mandar tus datos para que te mandaran tu credencial de reportero Bisbirige. A mí nunca me lo mandaron, fue uno de esos traumas de la infancia. Pero como que ese contenido un poquito más, llamémosle cultural, curioso, en niños, o también más nuevo, 31 minutos, seguro probablemente sí lo has escuchado, 31 minutos era un show como de muñecos, no sé, que tenían un noticiero y hacían muy chistoso chileno, y hacían reportajes así como que de todo, y de repente sí te metían un poquito de cultura, de educación, y obviamente contenido meramente gracioso. Pues siento que es el haber estado expuesto a eso, como que a que existía algo más. Y también el hecho de que mis papás, mi mamá sobre todo, me permitiera comprar discos que decían groserías. Yo Ok. mismo le decía, pues, mamá, este disco tiene el sello de Parental Advisory, significa que dicen groserías, ¿no pasa nada? No, está bien que tengas criterio, hijo. Y eso lo agradezco mucho, el tener criterio, el abrirte a otras culturas, a otras formas, no siempre placenteras. Creo que
ayuda muchísimo a esa parte y obviamente te forja como persona, tu entendimiento, al menos para mí, de qué es para mí la educación y cómo se diferencia del adoctrinamiento. ¿Y consideras que ahí, güey, por ejemplo, esa parte que comentaste de que te decía tu mamá, ¿no? De que tuvieras criterio, el dejarte esa apertura por tomar tus decisiones es un poquito o puede resultar un poquito más, por así nutrirte un poquito más que tener ya estipulado el desde tal vez desde tus padres o no sé en sí, el qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando te dicen, pues bueno, o sea, es tu decisión, considero, digo, no sé, ahí como tú lo hayas vivido, te llega un golpe como decir, pues esto es lo que yo quiero hacer hasta cierto punto. Tal vez siendo niño es difícil el poder decidir respecto a ello, pero ya posterior, pues te das cuenta que es tu responsabilidad de lo que estás consumiendo, ¿no? Y también te da esa apertura a decidir qué no te gusta, que también es muy válido, ¿no? O sea, ahorita lo que tú comentabas, que igual se da mucho la narrativa de no, pues es que todo lo que está en tendencia ahorita está horrible, todo lo que es reggaetón, lo que es corridos, etc, etc, etc. Se da mucho esa narrativa de no, yo no escucho ese tipo de música, pero considero que el verdadero desapego, por decirlo así, es simplemente decir que no te gusta, ¿no? O sea, no que esté mal, no que sea malo, no que sea muy mala música, que no sirve para nada, que no aporta nada, sino que pues no te gusta. Y el poder tener esa decisión de no me gusta algo, pues es muy poderoso, porque al final de cuentas te quitas de juicios, te quitas del saber que como yo lo hago, pues entonces es lo valioso y como yo lo hago, te das esta perspectiva de lo que tú haces es valioso y lo que los demás haces, pues probablemente no, ¿no? O sea, creo que al tomar esa decisión de saber qué sí te gusta, qué sí deseas consumir y qué no, pues te nutre para saber cómo tomas tus decisiones, ¿no? Y más bien dicho, te nutre en ese momento con tus decisiones actuales, pero a posterior para decisiones más importantes en el futuro, como adulto, lo demás, pues igual te hace generar ese sentido de responsabilidad. Sí, no es tanto caer, por ejemplo, en el papel de decir, no, es que solo esta música es la buena, ¿no? Y los demás es música porquería o es basura. Pues no, o sea, simplemente para mí educación también es eso. Sentarme, escuchar corridos, escuchar reggaetón y dilucidar. ¿Qué, sí, qué de esto que estoy escuchando me parece interesante? Y por ejemplo, tú puedes decir del reggaetón, me parece interesante no la música, no la lírica, sino el hecho de que el español, por ejemplo, en el caso de Bad Bunny, ahora sea la norma. Ujú, Bad Bunny puede traer a una persona a Madonna y ponerla a hablar en español. Y eso para ujú, mí es, wow, impresionante. ¿Por qué? Porque cuando yo crecí, todo está en inglés. Y si un ujú, artista, por ejemplo, Shakira, quería volverse internacional, tenía que hablar inglés. Pero llega el reggaetón y ahora tienen que hablar español. Bueno, órale, punto para los latinos, ¿no? Eso me parece interesante. Del- de los corridos, por ejemplo, la lírica no me gusta demasiado porque se me hace muy esencial. No, no encuentro nada con lo cual conecto demasiado, ujú, pero la música, la instrumentalización y el hecho de que son tipos tocando instrumentos me parece maravilloso. Y el hecho de cómo suena la mezcla, por ejemplo, de los vientos y de guitarras de 12 cuerdas y del bajo loche, ujú. suena muy bonito, suena muy, muy, muy lindo y me gusta como que también los modos musicales que utilizan, que ya lo habíamos discutido alguna vez, tienen un tinte un tanto depresivo cuando los analizas musicalmente hablando, Simón, sí, sí, sí. curioso, pero también me parece muy bien. Y también el hecho de que está en español y es un género que le está rompiendo a nivel global, parece espectacular. Fuera de eso, ya no encuentro más que me aporte demasiado en mi día a día, de acuerdo a lo que yo busco en algún medio, tanto auditivo como audiovisual. Y eso es todo lo que es. No es más allá de esto es bueno, esto es malo, nada, porque en cualquier música tú puedes encontrar algo, ¿no? Si sabes buscarla y si tienes justamente esa apertura que la educación te da. Y tampoco estoy diciendo que yo soy la persona más educada del mundo porque no lo sé, sinceramente creo que soy bastante simio aún, pero al menos mantener esa curiosidad que uno tiene de niño y cuidarla como algo pues, muy, muy, muy importante, si no es que sagrado, para mí es como que prioridad. Porque una vez que se pierde eso, híjole, ya estás 100% adoctrinado. Una vez que ya no tienes curiosidad por aprender algo, por escuchar algo nuevo, por, no sé, como que preguntarte,
oye, ¿por qué el cielo es azul? ¿Sabes? Ese tipo de cosas que uno de Claro. niño hace todo el tiempo y no cuestionas hasta que te dicen que ya no seas preguntón, ya no estés haciendo eso, enfadas, ya te quedas así. Cuando eso se pierde, ya es preocupante, al menos para mí. Y también creo que, y ahora que lo pienso, funge ese rol también las historias y todo lo que llega a compartir. Porque Instagram es solo una herramienta, no es un fin. Claro. Ahora va a ser eso y en unos años no dudo que va a salir otra y vamos a tener que adaptarnos y así va hasta el fin de los tiempos, si no es que colapsamos antes. Pero parte de donde mismo, parte de la misma curiosidad que yo tenía de preguntarle a un amigo, oye, ¿no tienes un disco de tal banda que escuché o que quiero escuchar esta? Me acuerdo que tenía una revista de guitarra total, guitarra fácil, algo así. No recuerdo el nombre. O guitarrista. Que venían enlistados los 100 mejores discos de guitarra. Y ahí me tienes preguntando en las tiendas de discos, oiga, ¿no tiene este? Y ya no lo anotaba y no conocía al artista, no conocía de qué iba porque pues no tenía acceso a internet. Era pues, saber qué tal, ¿no? Algunos sí me gustaban, otros no tanto, pero como que esa curiosidad de saber qué, ¿no? Como que querer aprender más, no por el hecho de demostrar que sabes, sino por curiosidad como tiene un niño. Claro. Creo que de ahí como que parte y de ahí regresa todo esto. Y creo que al final ese cultivar esa curiosidad misma tuya es lo que va a perdurar, ¿no? Y es lo que te va a poder mantener, valga la redundancia, curioso al contexto histórico que estés desarrollando, ¿no? Porque al final de cuentas, como tú dices, es lo que estamos viendo ahorita. No sabemos qué va a pasar dentro de 30 años, tal vez, ¿no? O sea, dentro de otros 20 30 años. No sabemos si siga Instagram, no sabemos si existe otra red social, si existe otra forma de comunicar, pero muy probablemente si seguimos teniendo ese sentido de curiosidad, vamos a ver cómo estar ahí o vamos a ver cómo utilizar esas herramientas para nuestro favor, que yo creo que al final de cuentas eso es lo que podemos rescatar de las herramientas que tenemos hoy en día de inmediatez con redes sociales, TikTok, Instagram. Es decir, es una herramienta muy poderosa, pero ¿cómo puedo ocuparla a mi beneficio? ¿No? Y como tú dices, ¿cómo darle esa perspectiva que a mí me guste? Esa perspectiva que yo considere valiosa para mi perfil, ¿no? Y que al final de cuentas eso igual es bueno, que al final la red social no es como que te diga, ok, ¿sabes qué? Únicamente puedes subir videos cortos y únicamente puedes subir contenido de A, B, C, D, ¿no? O sea, al final de cuentas, todavía existe esa apertura de poder subir, vaya que contenido de tu gusto, de tu índole, respetando los distintos formatos, ¿no? El tiempo, videos, etc. Pero creo que a partir de ahí podemos pues rescatar mucho para aprender a utilizar estas herramientas y yo consideraría que pues seguir aprendiendo, ¿no? Porque realmente pues, somos curiosos y todo eso, pero falta por delante y yo creo que todavía podemos aprender mucho para utilizar redes sociales como esta fuente o herramienta para poder compartir información, para poder educarnos también, para poder crear este tipo de contenido y subirlo, pues creo que todavía podemos seguirlo exprimiendo durante un muy buen tiempo, ¿no? Hay un libro que se llama, seguro lo conoces, 1984 de George Orwell, muy famoso, el del Gran Hermano, en donde, por ejemplo, el Gran Hermano, que es una forma de control sobre toda la población, instaura algunas estrategias como la neolengua. La neolengua es una versión simplificada del inglés, porque el autor es inglés, Ujú. y es algo que tú puedes ver en redes sociales, cómo las personas hablan, cuál es su lenguaje. Tan solo ponte a ver las canciones populares, cómo se llaman, cómo hablan las personas. Y si te fijas, es un lenguaje más compacto. Sí, sí, sí. Y Ujú, si te pones a pensar, cuando tu lenguaje es limitado, es compacto, tu pensamiento también lo es. Y de esa forma como que eres un poquito más moldeable, porque tu lenguaje es pequeño. Pero si te das a la tarea de ampliar tu lenguaje, sea cual sea, sea el lenguaje de artículos científicos, sea el lenguaje de música, de artes, de cuestiones sociales, políticas, lo que sea que te interese, de caballos, ujú, eso amplía tu mundo y de esa forma como que empiezas a tener un poquito más de autogestión de qué es lo que se interesa, lo que sí te interesa, porque esto sí es importante para mí, porque esto no. Porque otra de las cosas que menciona ese libro es que cuando te repiten tanto una cosa, terminas aceptándola como verdad. En el ujú, caso del libro es 2 más 2 igual a 5. Repiten tanto que 2 más 2 es igual a 5, es algo que obviamente es incorrecto, obviamente es falso, pero como toda tu vida lo has estado escuchando, viendo, ya lo aceptas como un hecho. Y ujú. quizás las personas que nacieron con redes sociales,
Para ellos 2 más 2 igual a 5 quiere decir que es normal para cualquier persona de sus 18 años tener 3 Mercedes y que tu pareja, si no te llega con 1.000 ramos todos los días, entonces tú mereces algo más y deberías buscarle por otro lado. Ya sabes, ese tipo de narrativas que puedes ver todo el lado, por todo el tiempo, perdón. Ese es el 2 más 2 es igual a 5 que el mundo así es, ¿no? Y si tú Ujú, no estás así, tú eres el que está mal, porque el mundo así es, 2 más 2 es igual a 5. ujú, Pero cuando te das cuenta de esa inherente falacia que se ha estado repitiendo una y otra vez, entonces tienes una nueva libertad que implica justamente una nueva responsabilidad, cosa que no siempre se habla. Pero básicamente esa es como que la idea. Y esa es también parte de lo que se refiere con que la educación es rebeldía y es justo por eso. Que si toda la vida te han repetido algo y pues, nunca te diste así como que la tarea de darte un tiempecito para, oye, ¿es cierto eso? ¿O por qué? ujú. Con la curiosidad de un morrito. Ah, Entonces, pues eso no fue, aunque tengas tu carrera, aunque tengas todo lo que quieras, pues eso realmente no fue educación, más bien fue un adoctrinamiento, que no puedo decir que esté mal, pero sí diría que son cosas diferentes. Pues Dani, carnal, yo creo que con esa gran conclusión cerramos este episodio. En verdad, ¿qué te puedo decir, güey? Como siempre es un gusto, un placer, un honor platicar contigo. Pues ya, ¿qué serán? Unas 84, unas casi ya pegándole a las 90 veces conversando. Ahorita un poquito Sí. más holgado, pero pues en Gym Rat ya llevamos un muy buen rato, güey. Nada, güey, agradecerte un chingo. O sea, muchas gracias en verdad por venir aquí a platicar un poquito alejado, pero no tanto, de temas de nutrición y entrenamiento, que yo lo veo más como son esos temas que deben estar un poquito más en el fondo y que vale la pena conversarse, porque muchas veces nos podemos perder en querer ser algo en redes o en querer esta parte, por ejemplo, de contenido, ¿no? De querer generar, que me pasó completamente, pero el rascar un poquito más al fondo, al decir, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿De verdad qué quiero lograr con esto? Pues puede consolidar mucho de la práctica que usas, perdón, de la práctica que le das a redes sociales, ¿no? Entonces, pues creo que es un poquito interesante y valioso hablar un poquito sobre estos temas, ¿no? Entonces, Dani, no sé si quieres agregar algo, güey, antes de terminar, antes de terminar la conversación de este día. No, pues creo que sí ha sido muy interesante, justo porque no se platica siempre de eso. Y sí, justo estoy de acuerdo, siempre hay un trasfondo de por qué compartimos lo que compartimos. Y me encanta que hay una página, un perfil de Instagram que se llama Disappointing Affirmations, Ujú. que es así como que frases motivacionales, pero no como te las esperas. Es como, por ejemplo, no sé, no las recuerdo exactamente, pero es tipo así como, bueno, mejor te busco una que recuerdo Bueno, por acá. dale. Está chistosa la página. Es como, mira, aquí está esta de You can do it, lo puedes hacer. Y abajito dice, pero siendo honestos, no lo harás. Ok. O por ejemplo, esta de tú importas. Y abajito dice, pero no tanto. Y eso me gusta porque a veces uno puede ser muy indulgente en su propio perfil o como que Ujú. sentirse así como que el mesías del fitness, ¿sabes? Que no, yo vengo a traer la luz de la ciencia. Cálmate, perro, eres un perfil que a lo mejor va a ver a alguien y quizás le pueda aportar y eso es suficientemente bueno. No necesitas nada más allá de eso, sabiendo por qué tú lo haces. Y me gusta esa página justo por eso, porque primero como que te elevan, después del bajón, que también eso es importante, como que tomarlo hasta cierto punto con sentido del humor. Pues listo, con eso cerramos el podcast, Dani. Carnal, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Primer invitado que viene por tercera ocasión aquí al podcast, claro que sí, Pero güey. no último, estoy seguro. Completamente seguro de que no será el último. Danlo por hecho de una vez, güey, que yo Ah, ya no, lo digo vi. que no el último que viene por tercera ocasión. Ah, sí, totalmente. Ya se Sí, vienen varios, se vienen varios. Ya los tengo bien planeados. Y sí, o sea, ya igual lo tengo en mente. Te vete haciendo la idea, güey, de que te llegará la invitación para la cuarta. Ojalá ya me parece, me gusta. por ahí del 150, ¿por qué no, güey? ¿Por qué no pensarle hasta esos episodios? Pues mira, si Rival Stronger ya lleva como 400. Sí, es lo que digo. O sea, si él lleva 400, pues ¿por qué no? ¿Por qué no seguirse empujando? Yo la neta sí tengo no sé, pero creo que está chido llegando al 100. O sea, llegando al 100 ya está interesante por lo regular. O sea, porque al final de Ya cuentas es yo creo. un landmark.
Ya, ya está un poquito interesante llegar a esos números. Pero bueno, Dani, muchas gracias, güey. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron. Redes sociales de Dani. De por sí siempre los tenemos estandarizados en cada descripción del podcast que sacamos ahorita, cada conversación ahí están. Sin embargo, le hacemos el recordatorio. Ahí tenemos links para más. Muscle Academy, ahí lo tenemos. También, probablemente cuando suba esto, mediados de marzo, güey. ¿Cuándo va a ser la plática que tienes con este Dr. Pike y Mike Rettel sobre si no me recuerdo, sobre la revisión de la optimización de la técnica para la hipertrofia, ¿no? Si no me recuerdo. Ese se supone, si todo sale bien, porque la verdad es que las cosas nunca salen como uno las planea. 25 de marzo. Oh, pues sí, probablemente sí. Cuando salga esto por ahí, o está ya alrededor de darse ese live, y también la vas a subir a YouTube, supongo, ¿no? Entonces, pues ahí Sí, para que claro. se den la, Todos la están en vueltita. YouTube. Listísimo. Pues ahí la dejamos. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres.